Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Luis Felipe Barrera Rodríguez, soy director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de nuestra organización y de nuestros aliados y socios Canopy Watch International, Red 12 Colombia. Bienvenidos a este webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este tercer ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar las iniciativas de investigación y conservación de la biodiversidad presente en el Dosel, un estrato biológico súper importante y muy desconocido. Iniciativas desarrolladas por los científicos, nuestros científicos del Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestro expositor, Sergi Gómez, quien nos acompaña desde la ciudad de Terrassa, en la provincia de Barcelona, España, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Problemáticas para la conservación de la reina del dosel en el monte chaqueño, el águila coronada solitaria, Buteogalus coronatus. Sergi es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa. Él también está trabajando en el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina, SECARA, y su tesis doctoral se desarrolla en la línea de la investigación en base a la ecología del movimiento y la dieta del águila coronada, Buteogalus coronatus, dentro del marco del Chaco Eagle Project, el cual, aparte de realizar investigación, también lleva a cabo medidas de conservación, educación ambiental y colaboraciones con entidades gubernamentales. Quiero darle un gran saludo a Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien, hermano. Muchísimas gracias por No, estar a con vos, a vos. nosotros el día de hoy. ¿Qué horas son en España? Ahora son las 11. Sí, me imaginé que la diferencia horaria iba a Sí, ser grande. sí, originalmente calculé que estaría en Argentina, pero me tuve que pedir las vacaciones antes, así que he cuadrado como he podido. Bueno, bueno, de antemano, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar trasnochando con nosotros allá en España. Nunca habíamos tenido a alguien conectado desde Europa. Hace poco tuvimos una amiga desde Alaska, pero genial, genial, qué Sí, bueno no, que no, estés con nosotros. gracias a vos por darme la oportunidad de hablar un poco del proyecto. No, siempre hemos tenido muchas ganas de conocer un poco de este proyecto de Águila del Chaco. Pues nosotros trabajamos también con algunas rapaces aquí en Colombia y ustedes son unos referentes para todos los investigadores de rapaces aquí en el continente. Entonces, no, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por también haber venido a Colombia. Para las personas que están conectadas, Sergi, tuve la oportunidad de conocerlo en el último curso Descubriendo el Dosel este año aquí en Colombia. Estuvo terminando de capacitarse en la trepa de árboles porque es una herramienta importante para el estudio del águila, nos va a contar ahora. Entonces, muchísimas gracias, hermano, y bueno, espero que pronto nos podamos ver trepando árboles, puede ser para estudiar arpía o otra especie, Sí, ¿vale? sería genial. Y muchas gracias también por haberme dado la opción de poder participar del curso, la verdad. Una herramienta de capacitación buenísima. No, 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 con mucho gusto, esa es la idea, poder apoyarnos. Entonces, pues bueno, a todas las personas que desde ahora están conectadas, muchísimas gracias. Aquí en Colombia estamos a 40 minutos de la inauguración de Colombia en la Copa América, entonces muchos están ahí muy motivados también. Eh, pero siempre tenemos tiempo para dedicarle a nuestras iniciativas de ciencia del dosel. Entonces, las personas que estén ya conectadas pueden interactuar en el chat de Facebook, dejar preguntas, sugerencias, saludos para Sergi. Y bueno, eh, creo que la gente está súper interesada en aprender mucho de esta águila y de cómo es su biología y su dieta. Entonces, la audiencia es tuya, Sergi, cuando quieras. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Mm, Comparte y te aviso. ¿Listo? perfecto. ¿Se, Perfecto. se ve bien? Sí, perfecto. Yo estaré por aquí atrás y cualquier cosa me cuentas, ¿vale? Buenos días. Como bien ha dicho Luis, yo soy Sergi y bueno, vengo a hablar sobre este webinar, esta charla, que es sobre las problemáticas para la conservación del águila chaqueña o águila coronada, porque actualmente, bueno, aunque en Sudamérica le llamamos águila coronada,
En el mundo anglosajón, que normalmente es el que rige los nombres comunes, le llaman águila del Chaco. Supongo que para no confundirla con otras águilas que tienen cresta o copete. Primeramente, en la charla, ya que se trata sobre un animal, vamos a hablar un poco de cómo es y cómo identificarlo. Como podemos observar, en las dos imágenes podemos observar dos individuos de águila coronada. El de arriba es un adulto que se caracteriza por un color ya gris, a veces un poco marrón, y el de abajo, en cambio, es un inmaduro. Los inmaduros, fisiológicamente, morfológicamente, perdón, se parecen mucho a los adultos, pero a diferencia es precisamente en el color, que son colores mucho más blanquecinos, marrones, para mimetizarse mejor con el ambiente. Y para identificar esta especie de otras, hay dos rasgos que son muy definitorios, sobre todo cuando está posada. Uno es que tiene, como podemos ver que pone en la diapositiva, tiene corona o copete, que siendo en sus ambientes donde vive prácticamente el único animal que tiene este rasgo distintivo. Y aparte de eso, tiene unas patas bastante largas, desnudas y gruesas y amarillas, que también es prácticamente el único animal que tiene también esa morfología. En el caso del vuelo, otra característica muy importante para distinguirla es que siempre tiene una franja blanca en la posición de la cola y acaba con una otra franja negra, que eso es muy identificativo de este animal, y aparte de eso tiene, como podemos ver en la imagen inferior, las alas muy anchas. En comparación a otras águilas, esta tiene las alas bastante anchas en comparación a su longitud. Aún así, esta águila mide alrededor de entre 1,90 m y 2 metros de envergadura. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los depredadores más grandes de todo su ecosistema. Este es el mapa de distribución del águila coronada. Como podemos observar, va desde el centro de Argentina, lo que sería la Pampa, al sur, hasta el centro de Brasil. Em, Uruguay tiene estas barras rojas porque es un antiguo territorio de águila coronada. Desde el 1930 que no se ha visto ningún registro más. Es decir, en Uruguay actualmente está extinta. Y nuestro proyecto trata de intentar evitar que este fenómeno se reproduzca en más zonas. El hábitat principal del águila coronada o águila chaqueña, como bien se llama, es muchas veces este ambiente que estamos viendo aquí, que son imágenes que facilita la WWF, que esto sería el Chaco. Arriba el Chaco húmedo y abajo el Chaco seco. De hecho, en la imagen a la derecha, arriba del todo, no sé si lo veis, pero es un águila coronada. Estos tipos de ambientes, como podéis observar que le gustan el águila coronada, son ambientes con estrato arbóreo alto, pero siempre con llanuras y zonas despejadas para que pueda cazar y pueda depredar. Otros ambientes que también podemos encontrar el águila coronada o chaqueña serían la mata atlántica, que sería este ambiente de arriba, que son montañas rocosas, principalmente en Brasil, el espinal argentino, que es el justo debajo de las montañas, que es otro de sus ambientes preferidos. También zonas arbóreas, pero tipo sabana, con praderas grandes muy despejadas. Y el último ambiente que se encuentra más también es el desierto del monte, que es la imagen de la derecha. Aunque nos sorprenda un poquito que no sea prácticamente ningún árbol, el águila coronada muchas veces es capaz de vivir con un solo árbol en todo su territorio. Principalmente el águila nidifica en estas especies. El algarrobo, Prosopisalva, que normalmente es el árbol o la especie más grande que crece en más altitud en su zona, muchas veces le encontramos alrededor de entre 10 y 15 metros. El caldén, que este se caracteriza más del espinal, sobre todo en la pampa. Lo que podemos ver señalando con la flecha amarilla es un nido de águila coronada, pero bueno, posteriormente en la charla voy a enseñar más en detalle los nidos. Y el caldén sí que tiene un poco de diversas longitudes. Puede ir desde 2,5 metros que aniden hasta 10 metros. Y otros árboles autóctonos también que anidan mucho, sobre todo ya en la región chaqueña, son los quebrachos. Finalmente, otro de sus árboles favoritos, sobre todo debido a la deforestación y a su plantación exógena, es el eucalipto. El eucalipto muchas veces acaba siendo el árbol más alto de la zona
al ser exótico y al haber deforestado la zona, y muchas veces incluso en biomas donde hay árboles que no son tan altos o hay muy poco árbol, como sería el desierto del monte, la plantación de varios eucaliptos en fincas de ganadería provocan que muchas veces el animal se vea ligado a tener que anidar en estos árboles. La etapa reproductiva del águila coronada es prácticamente de alrededor de un año. La incubación dura alrededor de 60 días desde que pone el huevo, y algo muy característico del águila coronada es que solo pone un huevo por evento reproductivo, es decir, cada año como máximo pondrá un solo huevo. Y por si fuera poca su baja natalidad, de los huevos que pone, solo la mitad prosperan. Es decir, de las parejas que haya que solo ponen un huevo, solo la mitad saldrán exitosos, es decir, que saldrá un pichón, no que el pichón sobreviva. Aparte de eso, otra cosa característica del águila coronada y su nido cuando está ampollando es que podemos ver que es un nido con ramas bastante gruesas, como vemos en la imagen superior izquierda. Aunque en el neotrópico haya águilas que también hacen nidos con ramas muy gruesas, una característica del águila coronada es que en su ambiente es el águila de mayor tamaño, es decir, no hay ningún otro animal que haga nidos con ramas tan gruesas. Por lo tanto, muchas veces es muy identificatorio de un nido de águila coronada cuando vemos un nido muy grande con ramas muy gruesas. El pichón, que vemos la imagen izquierda inferior, está en esa etapa durante 60 días en los cuales los padres van alimentando, y a partir de los 60 días pasa a ser, crece y pasa a ser ya volantón, es decir, empieza a practicar a volar y acaba volando. En esta etapa está durante unos 8 meses en los cuales va a vivir completamente con sus padres, es decir, va a ser dependiente completamente de ellos y no se va a independizar. Es decir, como tarda un año entero, sumando los 60 días más 8 meses, tarda un año entero en independizarse. Por lo tanto, los padres van a cargar durante él un año y por lo tanto tiene un desgaste o una inversión en su supervivencia muy elevada. Y es por eso que, por ejemplo, solo pone un huevo. Su alimentación es principalmente de ofidios, como podemos ver en estas dos imágenes, que está cazando en este caso dos yararás, dos serpientes del género Botrops, pero también puede cazar boas, serpientes de coral y otros tipos de ofidios. Normalmente, por lo que hemos visto nosotros en las cámaras trampa, el águila coronada se alimenta principalmente de estos animales, pudiendo depredar entre 4 y 5 al día, siendo que en su ambiente hay pocos otros animales que se alimenten de tantas serpientes. A su vez, el águila coronada también tiene mucha predilección por el animal que vemos aquí, bueno, ya solo su caparazón, que es el armadillo. Bueno, y toda su familia, es decir, por la familia Daspodidae. Se alimenta de todas sus variantes y su estrategia principal es agarrarlas, las sube hasta arriba del todo y las deja que se caigan para reventar el caparazón, y una vez los tiene, los lleva al nido y come. Y otras especies que también depreda, pero no con tanta abundancia, serían el lagarto vero, un lagarto de gran tamaño, pero que su estrategia es quedarse estático cuando aparece ella, por lo tanto no tiene ningún problema en depredarlo. Otro sería la Cheloinis chilensis, que es la tortuga terrestre, por cierto, en peligro de extinción, pero bueno, es una de las presas también favoritas del águila. Y como hace como en este caso, como el lagarto vero o los armadillos que se quedan bastante quietos protegiéndose, hace lo mismo, sube para arriba, la tira hasta que rompe su caparazón. Y otro animal que usa también la misma técnica de enfrentarse a ella, como es el zorrino o mofeta, también es fácil para su depredación. Porque algo importante del águila coronada es que es un animal de mucha envergadura, pero muy lento. Es decir, aletea muy poco y parece que le cueste volar. Por lo tanto, tiene que cazar animales o que no puedan mirar directamente al cielo, que no pueden inclinar la cabeza hacia arriba, o su estrategia, en vez de escapar o huir rápidamente, sea quedarse quietos o enfrentarle. Y también he puesto una imagen de un pez, en este caso una carpa, porque se ha visto, se ha comprobado que en zonas muy poco profundas, con muy poca agua, a veces puede llegar a alimentarse de peces, aunque no es una águila pescadora. La metodología que empleamos para su estudio es metodología empleada en el dosel. Quiero decir, el águila coronada muchas veces vive entre el subdosel o el dosel.
por lo tanto, normalmente viven en las copas de los árboles. Nosotros para llegar a las copas de los árboles y poder investigar sobre ella, normalmente tenemos, hasta hace poco teníamos siempre dos opciones. Cuando un árbol es pequeño, 4 o 5 metros, y tiene muchas ramas, como por ejemplo sería el de la izquierda un caldén, nosotros lo que hacíamos era, bueno, poníamos una escalera, subíamos al nido, manipulamos y ya está. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos una problemática bastante grande porque cuando tiene más de 5 metros, la escalera empieza a quedarse corta, como sería este caso un eucalipto, teníamos que subir un poco a tientas, a como podíamos, siendo una cosa muy riesgosa. Como podemos observar aquí, en este árbol caldén, aquí hay un nido. En este caso no se usó escalera porque, bueno, eran 2 metros y era muy fácil su subida y era cierre riesgoso, pero normalmente cuando es un poco más alto utilizamos escalera. Pero para los árboles más grandes, nosotros estuvimos muy interesados en hacer la capacitación de Descubriendo el Dosel. Y en concreto yo este año pude acudir, gracias a Luis, al cuarto curso internacional en Ascenso al Dosel para la investigación y conservación de los bosques neotropicales y recibir una gran capacitación que me va a permitir y me permite subir a los árboles con mucha más seguridad. Es decir, asegurado y sin riesgo a caerme. Em, y esto lo conseguimos porque, a diferencia de nuestros métodos de subida más antiguos, antes de obtener la capacitación, ahora tenemos cascos y cascos con lentes protectores, siendo muy esenciales para el estudio del águila coronada, debido a que es un animal que la gran mayoría de sus árboles, cuando anida, son árboles con bastantes pinchos, una copa muy grande y solo el hecho de subir con la escalera ya muchas veces comportaba rasguños o alguna vez no ha habido nunca un accidente importante, pero bueno, se te podía caer una rama. Y a su vez, bueno, toda la metodología, tanto arnés, mosquetones, cuerdas, y poderte asegurar al árbol de manera segura y poder subir de manera segura sin riesgo, capacita mucho mejor, permite pasar más rato en el dosel y facilita el proceso se sube muchísimo más rápido y bueno, y obviamente es más seguro para el animal y más seguro para la persona. Y otro instrumento que está bajo la derecha sería un acollador que descubrí en el curso del dosel, que es un elemento indispensable, permite anclarse cerca del nido y poder trabajar sin estar pendiente de estar agarrado con el brazo ni nada. Permite anclarse eso no con el acollador, haciendo como una vueltita en la rama donde está el nido y permite poder usar las dos manos para atrapar al animal y marcarlo con tranquilidad. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, así es como nosotros antes subíamos, agarrados al tronco y atrapando al animal con la otra mano como podíamos. Pero bueno, ahora con el curso del dosel, como pueden observar en estas imágenes, se puede subir mucho más rápido a través de cuerdas y después, como podemos ver aquí arriba, a través de la sujeción de un acollador, puedes estar sujeto usando tus dos manos libres. Nosotros, arriba, en los nidos, lo que muchas veces empleamos es cámaras trampa. Es decir, nosotros colocamos cámaras trampa, como aquí puede verse una foto del compañero a la foto superior a la izquierda, que en el tronco se ve una cámara trampa arriba del todo y la colocamos en los nidos. La mayoría de imágenes que os he pasado que tenían como una franja negra abajo o se ven un poco peor calidad eran de cámaras trampa. Nosotros lo que seteamos es la cámara de trampa con el estándar de Hamel y que bueno, va sacando una foto cada 5 minutos. Y como podemos ver una foto observar abajo, podemos ver el águila, el pichón, cómo se alimenta y en caso que hayas detectado antes dónde va a anidar, antes que pusiera el huevo, puedes incluso captar alguna vez la eclosión. Y otra cosa que también hacemos es bajar el pichón, le ponemos una anilla y a su vez le ponemos un GPS. El GPS nos da información vital de su ecología, su movimiento, qué hábitat prefiere, dónde va, dónde habita y lo que nos da el GPS, como podemos ver en la imagen derecha inferior, que es un mapa. Estos puntitos rojos son todas sus ubicaciones. Y ya no solo es que nos dé información vital para el animal, sino que también nos proporciona otra información importante que es en el caso de muertes. Cuando tenemos puntos siempre en el mismo sitio, es que el animal ha muerto. Luego nosotros podemos ir al sitio, agarramos el GPS y el individuo y podemos saber de qué ha muerto. Y a su vez es otro método muy útil para intentar encontrar los nidos, ya que en época reproductiva
nos permite muchas veces, sobre todo las hembras, tienen un centroide de siempre vuelven al mismo punto y eso nos indica que es el nido. Toda esta investigación y toda esta importancia deviene porque es una especie que se encuentra, según la ICN, en peligro de extinción. Está en el rango de entre 250 individuos y 999, aunque sea un rango un poco amplio. Bueno, es una especie muy, como hemos visto, que ocupa desde la mitad de la Pampa hasta el estado de Brasil, siendo que como máximo hay 1000 individuos. Es una especie muy poco densa y por lo tanto intentar llegar a un cálculo preciso de su población o su tamaño poblacional se vuelve muy complejo. Como podemos observar en la franja, se encuentra endangered, en peligro, que es prácticamente el indicador último, ya que cuando un animal pasa critically endangered, es en peligro crítico, muchas veces ya es casi irrecuperable. Así que prácticamente el águila está ya en la última fase que puede estar, antes de que prácticamente se declare extinta. Y unos factores, aparte de ser poca población y estar muy dispersa, es que tiene una población decreciente. Y eso es debido a una elevada mortalidad, sobre todo de individuos juveniles. Y esta elevada mortalidad y esta desaparición de la especie viene sobre todo provocada por la pérdida de hábitat. Un ejemplo a la derecha sería la región de Santa Fe, una provincia de Argentina. Los puntitos negros son localizaciones de águilas. El gris oscuro, no sé si se ve en la parte superior izquierda, es territorio favorable y el gris clarito era territorio previamente ocupado, es decir, territorio que ya no es favorable, pero que anteriormente estaba ocupado. La gran mayoría de estos casos, sobre todo Argentina, Brasil, son territorios que se han dedicado al agro, es decir, a campos de soja, monocultivos, maíz, trigo y en algunos casos ganadería. Todo que la ganadería muchas veces es mucho más, permite vivir más a la especie. Y esto es debido porque normalmente con ganadería, sobre todo si se practica silvicultura, hay ventanas con árboles mucho más amplias que cuando es agricultura, que muchas veces dejan uno o dos árboles solo en todo el terreno, haciendo imposible que el animal viva. Y aparte de eso, bueno, el gran uso de agroquímicos que emplean. Otro factor muy importante para sus decesos, sus muertes, son las electrocuciones. Como podemos observar, aquí a la derecha son electrocuciones de águila mora, no es la águila coronada, pero bueno, también le sucede bastante. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la derecha fue un caso que sucedió, ahora es cíclico, este año también sucedió, bueno, el año anterior sucedió, y es que determinados postes en determinadas rutas donde pasan aves de gran tamaño, paran muchas y se electrocutan y hay grandes mortalidades de alrededor de entre 50 y 300 aves. Y como podemos observar aquí arriba, la peligrosidad de los postes se traduce en los arcos superiores en la imagen de la izquierda y en la imagen inferior de la derecha los cables que pasan a la altura. Es decir, como podemos ver en la imagen de la izquierda, el cable este superior conduce electricidad y los cables que tiene a los lados también. Por lo tanto, para electrocutarte, tú necesitas, o la águila necesita, y cualquier animal necesita, tener dos puntos de conexión. Por lo tanto, en este tipo de construcciones, solo con pisar el cable superior, le basta con pisar otro cable de al lado para electrocutarse. En caso que no tenga ese cable superior, lo hace un poco más difícil, pero aún así es bastante vulnerable porque, al ser un animal de gran tamaño, abre las alas y fácilmente toca los dos. Y, aún peor, en este caso, como vemos, es una construcción de cemento en los cuales tienen es ultraconductor, sobre todo con una viga de hierro que llevan dentro y por lo tanto al águila le basta solo con tocar el cemento y rozar un cable para electrocutarse. Y a la derecha podemos ver una cruceta canadiense, que es el sistema más seguro para el águila, porque los cables siempre no están al nivel y pasan por debajo de la cruceta, haciendo que sea imposible que toque dos polos a la vez. Y a su vez tiene un poste de madera, haciéndolo aún más seguro, ya que la madera no es conductora. Otra problemática bastante grande
son las electrocuciones. Hay las electrocuciones, los ahogamientos. Como podemos observar a la izquierda, estamos viendo un tanque australiano lleno. En este caso no es peligroso para prácticamente ningún animal. Pero ¿qué pasa? En épocas de sequía, sobre todo porque el águila coronada vive en una zona semiárida, provoca que baje mucho el nivel del agua y los animales cuando tienen sed se tiren y se ahoguen. Y esta a la derecha es un pichón de águila coronada que, bueno, se tiró, tenía sed, se tiró y se ahogó. En este caso, sucede mucho menos en individuos adultos que ya tienen mucha más experiencia. En cambio, los individuos inmaduros no conocen el terreno, ven este tanque y se tiran y se ahogan. Y una estrategia que desde nuestro grupo empleamos para evitar o reducir los ahogamientos es la instalación de estas rampas. Como podemos observar, en la imagen de la izquierda es una malla de alambre de acero galvanizado, un cuadrado, se dobla, se hace como una especie de pirámide y se inserta en el agua. En la imagen derecha superior es lo mismo, aunque se vea peor, pero tiene un bidón de agua vacío. Con eso lo que obtenemos es flotabilidad para que haya más superficie de agarre. Y en la imagen izquierda inferior vemos dos loicas que están usando la rampa como bebedero. Por lo Es decir, ya no es que la rampa sirva solo para evitar ahogamientos, sino que muchas veces sirve para que el animal baje andando por la rampa y no tenga que tirarse ni directamente al agua. Y esto afecta desde el águila coronada, que está en peligro de extinción, como al cardenal amarillo, que también, como incluso a veces ha habido ahogamientos hasta de pumas. Y con estos sistemas, poniendo cámaras trampa, hemos visto que incluso gatos monteses, pumas, bajan por la rampa, beben y no hay ningún problema. Y otro problema muy grave de esta especie es la persecución. Arriba podemos ver otra especie, que es la águila mora, pero abajo podemos ver el caso de una águila coronada. En este caso, esta águila coronada tenía otro GPS, estaba prácticamente a punto de llegar a su etapa madurativa, siendo maduro ya prácticamente, porque el águila coronada, que se me ha pasado decirlo, tarda en madurar entre 4 y 5 años. Hasta el cuarto o quinto año no puede reproducirse, por lo tanto también es muy prolongado su fase de inmaduro. Pues en este caso tenía un GPS, estábamos monitoreando, era ya un año posible que hiciese un nido, pero le dispararon. Y la radiografía esta es este caso concreto. Las dos circulitos son dos bolitas de plomo. Muchas veces no es un animal que lo cacen por diversión, sino la gran mayoría de veces es o miedo de que se piensan que, bueno, puede hacer algo a su ganado de manera infundada porque no depredan ningún tipo de ganado. Y también muchas veces es, bueno, en determinadas provincias se lleva mucho, bueno, muchos cazadores cuando ven algo volar grande, solo por curiosidad, la baten sin ningún motivo. Por eso nosotros, por ejemplo, en este caso, tenemos este folleto, vamos en las zonas donde hay águila coronada y, bueno, hacemos charlas, hablamos un poco de ella, la ponemos en valor también para favorecer que, bueno, estas conductas de supersecución se acaben y a su vez también nos ayuden a, bueno, encontrar nidos, entre otras cosas. También en estos folletos, por ejemplo, veremos nuestros contactos para que, bueno, quien quiera contactarnos pueda. Si alguien quisiese el folleto para lo que fuera, siempre puedo mandar un PDF. Y otro factor no menos importante es el envenenamiento. En este caso, pues, he puesto un ejemplo bastante esclarificador porque todo esto son cóndores, alrededor de 50 cóndores que durante la pandemia murieron envenenados. El paisano, bueno, tenía cabras, no, ovejas, perdón. Había un puma que siempre les depredaba y, bueno, harto de eso usó veneno, cosa que obviamente está prohibido, pero bueno, la gente lo sigue usando. ¿Qué pasa? Que el puma no se envenenó, pero los cóndores sí. Ahora este tipo está metido en un pleito. Pero bueno, esto refleja que el veneno es un sistema de control muy ineficaz porque no es solo que sea inespecífico total, puede caer lo que sea. Muchas veces incluso gente nos dice que se ha muerto el perro de su finca, sino que aparte de eso puede filtrar al suelo, pasar al agua, envenenarte a ti, o sea que es muy peligroso y nosotros siempre desaconsejamos totalmente su uso. Y con esto llegamos a que esta elevada mortalidad se traduce en un 70% de águilas y maduras que no llegan a adultas. Un 70% que conocemos, podría ser casi prácticamente el 80%. Pero lo peor de todo es que el 90% de los casos son por electrocuciones, ahogamientos, persecución y envenenamiento.
Esto el 90% de los casos. Cuando eh, solo el 10% restante son debido a causas naturales. Es decir, esta águila está desapareciendo directamente por nuestra culpa. Y eso ya y en este 90% de los casos es muerte directa. Es decir, en estos casos ya no estamos contando ni tampoco la deforestación. Es decir, ahí la apartamos, la dejamos de un lado porque cuesta mucho cuantificar. Sobre todo una especie tan dispersa. Y bueno, muchas gracias. He intentado ir un poco rápido por si quien quisiera ver el partido, que empieza un poquito. Y bueno, y cualquier pregunta estoy encantado de atender. Perfecto, genial. Sergi, increíble el trabajo. Realmente el panorama es un poco triste, ¿no? Yo personalmente no sabía de tanta problemática que hay y son múltiples las, pues las amenazas que vive día a día el águila del Chaco. Hay varias preguntas de amigos y compañeros. Por aquí nos preguntan si tienen información poblacional actual, reciente, cuántas adultas quedan. Bueno, ahora mismo bueno, justamente yo estaba trabajando en esto, casualidad de la vida. Me estamos haciendo intentar hacer un registro. Podría ser al final UICN cuando pone un conteo, muchas veces lo hace por, bueno, un poco varios criterios suyos, pero no es que haya hecho un censo ni nada. Es la categoría que te pone, como tampoco un poco el mapa de distribución que tampoco es bien acurado. Es un poco lo que ellos consideran. Actualmente podría ser que estuviésemos hablando de capaz entre 400 y 500 individuos. Ahora mismo pensamos que puede estar alrededor de ese sería el margen, sobre todo por la gran cantidad de muertes que hay, que durante el año ya no solo es que los que tienes marcados con GPS, la gran mayoría de individuos juveniles o inmaduros mueran, y casi siempre sea por un disparo o ahogado o electrocutado. Ya no es solo eso, sino que muchos individuos que no tenemos marcados también nos llegan reportes de: mira, he encontrado muerto este, muerto tal. ¿Qué quiere decir? Que una especie que es tan poco densa poblacionalmente y que hay tan pocas que tú te encuentres al año 10, 15 muertas, de las pocos que se ven al año, quiere decir que la gran mayoría se están muriendo, seguramente. O sea, es Una un pérdida riesgo grande. tremendo. Sí, sí. Sí, sí, impresionante. Em, ¿Cómo es el tema de nos preguntan también si, al igual que otras especies de grandes rapaces en el neotrópico, reutilizan los nidos? ¿El árbol nido lo reutilizan? Em, Mira, voy a un segundo ir al apartado de bioma porque depende también un poquito del sitio. A ver si lo encuentro. Tiene que estar aquí. Por ejemplo, en el Espinal, yo no voy a hablar de Mata Atlántica porque tenemos registros bibliográficos, pero nuestro grupo es solo argentino. Pero, por ejemplo, en el Espinal o el Chaqueño, que sobre todo hemos trabajado ahí, muchas veces sí que puede reutilizar nidos. Es decir, es un animal con una gran querencia a su territorio. Aunque no reutilice el mismo nido, es capaz de utilizar el de al lado, o a veces un año utiliza uno, otro año otro, pero después vuelve al primero. Quiero decir, y capaz sus nidos están prácticamente al lado uno de otro. Pero, sin embargo, en el desierto del monte, que como no hay prácticamente casi ningún árbol, hay muy poquitos. En los casos que solo hay uno o dos árboles, en ese caso sí, siempre reutilizan el mismo. Ok, sí, es interesante ese tema de cómo reutilizan los nidos y cómo los nidos de alguna manera le ayudan pues a los investigadores a tener como monitoreos durante varios años. Claro, Eh, exacto, sí, sí. en el caso, por ejemplo, de pérdida si la pareja se mantiene también, igual que en Águila Arpía, por ejemplo. Sí, normalmente sí, se mantienen con la pareja. En caso que hay pérdida, bueno, al ser un animal, creemos, no es nada seguro, pero bueno, lo más normal es que al ser tan poquitas, cuando hay una pérdida, lo que hemos visto es que muchas veces puede ser que hay un lapso que no críe en caso que encuentre pareja, que también puede ser quien la encuentre. Quiero decir, al final es un animal, un ejemplo, en la pampa, no sé cuántas parejas pueden haber, pero eh, al ser tan poco densa no es como un gallinazo que seguramente encontrará otra en una bandada. No, aquí tiene que recorrer largas distancias entre posiblemente encontrar otra pareja adulta y también que sea solitaria. Y siendo que hay tantos pocos inmaduros que sobreviven, hace que haya un reemplazo mínimo. O sea, en muchos casos pierde la pareja y puede ser que no vuelva a criar. Ok, ok.
Sí, eso suele ser. Y me llama mucho la atención lo que nos contabas del porcentaje de efectividad de los nidos, perdón, de los No. huevos. Digamos que en los últimos años aquí en Colombia nos ha pasado con un par de nidos de arpía que los huevos no fueron exitosos y queda uno como un poco frustrado. ¿Ustedes cómo saben o en qué periodo de tiempo saben si el huevo va a ser exitoso o no? O sencillamente tienen que esperar. Principalmente depende. Muchas veces, como más o menos alrededor, tenemos un poco las fechas, sabemos las fechas ya un poco que cría. Si tiene GPS es lo más fácil, porque ves que está siempre en un punto, vas, registras, el animal está posado, vuelves al cabo de 3 meses y sigue posado y dices, bueno, este no va a salir. También a veces hay abandono de huevo. Te encuentras que el animal se da cuenta que no va a salir ahí nada y deja el huevo. O incluso veces que has visto que está empollando, vuelve y no hay pichón y no hay nadie. Es decir, ese perdió. Y no tiene que ver con la depredación ni nada, porque muchas veces ya la depredación es cuando está el individuo, bueno, no crecido completamente, pero bueno, ya ha nacido el pichón. Pero sí, sí, es un elevado número. Y al final también puede ser muchos factores, aparte de bueno, la singularidad de este animal. También a veces cuando, por ejemplo, crían en una cortina cerca de un campo donde tiran mucho glifosato, no sabes hasta qué punto muchas veces ese químico influye en el huevo y lo vuelve estéril. Al final es bastante complejo. Necesitamos más recursos, la verdad. No hay muchos y necesitamos más financiación para empezar a comprender cosas un poco más complejas. Sí, eso es bien interesante. ¿Han registrado en algún momento, por ejemplo, que la madre consuma el huevo no fértil? No, sí que hemos visto a veces algún huevo roto, pero la verdad que no. Hombre, y sería un poco lógico por algunas rapaces bueno, y algunos animales que hacen por aprovechamiento de nutrientes, pero la verdad que no lo hemos podido registrar. Sí, nosotros nos pasó con una Mornus que las cámaras trampa nos permitieron ver cómo el huevo se iba poniendo más oscuro y pues no fue fértil y a lo último la hembra, antes de partir y dejar el nido, lo consumió. Es un tema bien interesante que tenemos ahí que analizar. Sí, la verdad. Bueno, nos hacen unas preguntas sobre las cámaras trampa. ¿Mm? Pues todo el mundo siempre quiere saber un poco frente al tema de la autonomía, cuánto tiempo han logrado que trabaje la cámara trampa, cómo esa configuración ideal para que no se llene tan rápido, a qué distancia manejan ustedes las cámaras trampa de los nidos. Veo ahí en esta foto, estoy viendo que es relativamente cerca. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre esa herramienta? Nosotros normalmente la cámara trampa siempre la intentamos poner desde arriba y con un poco de perspectiva para ver, bueno, ya aparte del adulto como otra comida, también poder ver el pichón y toda su tapa. Por eso normalmente la ponemos un poco arriba y a un poco de distancia. Muchas veces lo que nos encontramos es que, bueno, la rama, no hay una rama vertical ahí perfecta puesta para que tú vayas al nido. Nosotros lo que hacemos muchas veces utilizamos estacas o palos, lo atamos al árbol y ahí es donde una vez ya colocamos la cámara, que nos da la distancia que nosotros encontramos ideal. Muchas veces distancias de eso es un poco complejo, también depende del nido y cómo lo veas tú cuando está. Tienes que ponerte un poco perspectiva, si no echar una foto y ver cómo la ves tú en esa posición y ahí te da un poco idea. Y nosotros lo que hacemos es, tenemos seteado más o menos un par de fotos cada 5 minutos para intentar tener un registro bastante grande. Al final, ser un animal grande, bueno, en este lapso te permite captar la gran mayoría de cosas normalmente. Ok, genial. ¿Y trabajan con videos también o solo fotos? Sí, tenemos también a veces videos. Obviamente, cuando pones videos, su autonomía es infinitamente menor. No. En algún caso lo hacemos, pero siempre intentamos poner fotos porque al final, tanto de memoria como capacidad, muchas veces te aguanta mucho mejor y capaz te puede durar 3 meses y una vez has descubierto el nido, lo pones 3 meses, marcas el pichón y lo dejas 2 o 3 meses más y puedes hacer todo el seguimiento grande y te dura mucho mejor con las fotos. Obviamente, el vídeo te da muchas veces información mejor porque no hay puntos negros, pero obviamente, bueno, vacío de información, pero bueno, también consume mucho más rápido y puedes captar mucha menos cantidad de información. Sí, sí, de acuerdo. ¿Y han tenido casos de ataques de las cámaras? ¿Pérdida de cámaras por las águilas? No, 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 no es la verdad que es un animal que no les presta mucha atención. La tiene ahí, pero no, la verdad que no le da.
Pérdidas, como mucho, mucho, si alguien te la ve y sube a agarrarla, pero bueno, un árbol más difícil, pero bueno, a veces trabajando con otros estudios a ras de suelo de carroñeros, lo que sea, sí es cierto que a veces ha habido furtivismo con las cámaras trampa y se los han llevado. Vea, bueno, sí, es interesante, es una herramienta muy buena. eh, y a veces cuesta un poco cogerle como el punto fino de trabajar con las cámaras, pero una vez uno les coge como el tiro, decimos aquí en Colombia, prestan mucha información. Bueno, y por último, por aquí me preguntan cómo ha sido la percepción de las comunidades frente al proyecto de conservación como tal. ¿Han logrado Pues, poco a poco ganar más aliados y vincular nuevos amigos al proyecto? em, sobre todo a ver, depende también un poco de la provincia. Sobre todo, por ejemplo, en La Pampa, que lleva 20 años desarrollándose el proyecto, ya se llevan muchísimos años que no hay ninguna disparada. Obviamente son varios factores, también que, por ejemplo, ahora solo hay ganado bovino, que al ser tan grande ya nadie le tiene miedo. Pero también sea un trabajo muy largo, porque ahí, por ejemplo, eran una provincia que se cazaban muchísimas. Y, por ejemplo, y sí, la verdad que ha sido una respuesta positiva, sobre todo, por ejemplo, Santa Fe, mi compañero Diego Gallego hizo una campaña de difusión tremendísima y tenemos ahí muchísima gente que nos ayuda, nos pasa datos. La verdad que en ese sentido, re bueno. Hay otras provincias que a veces cuesta un poquito más, pero bueno, al final, a través de difusión, hacer estos folletos, explicar que es un animal que, bueno, no te va a cazar nada tuyo, no te hace nada, que está en peligro de extinción y sobre todo la frase de que te caza serpientes acaba siendo un factor que al final la gente la respeta. No como otros animales, como sería el carancho o caracara plancus, no sé cómo aquí le llamaréis, que ese, por ejemplo, sí que a veces en las apariciones se come lenguas, ojos, y ahí, este es mucho más problemático. Pero no, la águila coronada, por suerte, en ese sentido, aun siendo dificultoso porque hay gente que sigue teniendo conflicto con ella, facilita un poco más la vida el hecho de no interactuar con el humano. Sí, digamos que el hecho de que parte o buena parte de su dieta sean serpientes venenosas, creo que es un buen link para las comunidades. Les gusta. A nosotros aquí en Colombia nos ha funcionado mucho con Mornus, eh, mostrar que la mayoría de las que están llevando al nido son serpientes. Es súper interesante. Eh, y cómo les va con los reportes de nidos con las comunidades? ¿Les apoyan mucho? Sí, sí, sí. En Santa Fe, por ejemplo, la gran mayoría de nidos los han proporcionado muchas veces gente que se ha implicado en el proyecto que vivía ahí. Y en La Pampa también, incluso. La gran mayoría, la gran mayoría de veces es un animal tan poco denso y vive en tanta distancia, tienes que hacer tantísimos kilómetros que no puedes vivir ahí en el terreno del campo y sobre todo por, bueno, la financiación, que muchas veces te pagan, bueno, el proyecto, pero no es dinero ilimitado, que puedes estar todo el día recorriendo todo. Por lo tanto, es indispensable que en cada sitio la gente se arme una comunidad de gente que pueda encontrarlas o si ve algo te pueda charlar y por eso muchas veces damos estos folletos, los pasamos, mandamos PDFs con nuestros contactos para que nos puedan decir, mira, tal, aquí vi este águila, vamos, y lo comprobamos. Muchas veces también queremos fotos porque, bueno, al final puede ser confundible, sobre todo a alguien que nunca se ha fijado en ningún animal, le puede parecer que casi todos son iguales. Por eso muchas veces decimos, bueno, mándanos primero una foto o que te hagan describan un poquito para saber un poquito si estamos cerca de la realidad. Pero Claro, sí, sí, claro. Es súper interesante eso. Por aquí Isaías Maximiliano Churruarín nos escribe que el hecho de que caste serpientes venenosas la hace querible para la gente de la zona rural. Yo no sabía personalmente que consumía tanta Botrops. Es súper interesante ese tema. Y una pregunta, el águila, ¿esta águila es un atractivo turístico para observadores de aves y esto? Hay a mucho pesar, fotógrafo que quiere verla, como igual que pasa con Arpía o con Ornatus o con estas otras rapaces. cada vez más sí, intentamos que sea eso para darle valor. En algunas veces sí que hay gente que ha querido verla específicamente, sobre todo, pero al final Argentina muchas veces no es un turismo de birding. Ujú. Muchas veces el turismo de birding es gente de Estados Unidos o de Europa con mucho dinero que se puede costear estos viajes, sobre todo animales que cuesta encontrar, que no te los encuentras en un parque. Y claro, es un cositas que va poco a poco. La verdad que intentamos darle un valor agregado a, bueno, intentar decir, bueno,
capaz gente del campo que caza, tiene un coto de caza full, decirle, bueno, capaz con otras actividades más sostenibles, a la larga puedes acabar ganando más dinero, porque, por ejemplo, Estados Unidos invierte mucho dinero en eso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo el curso que había una pareja de estadounidenses que habían ido toda la semana también a ver pájaros. No es Ujú. la Magdalena, pero también hay otros, ya no solo la coronada, puedes ver otras especies. Sí, sí, precisamente por eso te lo digo. Digamos que aquí desde el proyecto Grandes Rapaces hemos venido un poco como tratando de llevar hacia allá el tema de cómo conservar un águila que tal vez te puede generar un daño porque se come una gallina o porque te pueda atacar un animal doméstico, realmente tiene un valor muy importante para comunidades completas cuando se logra estructurar proyectos de turismo comunitario, de observación y de turismo de naturaleza que puede ser mucho más sostenible, pues pensando así, ganando aliados en conservación de áreas de anidación de arpía, por ejemplo, o de Spizaetus, de varios grupos, etcétera. Entonces puede ser bien interesante. Incluso aquí en Colombia, esas áreas de anidación han permitido incluso la conformación de nuevas áreas protegidas. Entonces es muy interesante cómo a poco se convierten o pasan a ser, entre comillas, de enemigos de las poblaciones a amigos de las comunidades. Entonces, creo que sería bien interesante. Genial. No, viejo Sergi, muchísimas gracias. Yo creo que hay otras preguntitas por allí, pero te las puedo pasar por interno. Pero en general creo que ya cubrimos la mayoría. No queremos quitarte más tiempo, ya deben ser cerca de la medianoche en España. Sí, es la verdad que sí. No, pero no hay Muchísimas gracias. A vos. Súper interesante este proyecto y conocer un poquito más del trabajo que hacen realmente, de quitarnos el sombrero por esa labor tan bonita que hacen con ese animal que necesita tantas acciones de conservación, ¿vale? Muchas gracias a Entonces, vos. qué bueno poder seguir aprendiendo de ustedes, conociendo. De pronto más adelante te contacto por temas me llama mucho la atención el tema de anillos y GPS. Creo que es algo que queremos, un paso que queremos dar también aquí en Colombia. Y bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Pueden seguir viendo este webinar las veces que quieran en nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube como Fundación Alianza Natural Colombia. También en Facebook va a estar publicado. Y también en la página de YouTube y en Facebook están los datos de Sergi, sus redes sociales, sus plataformas científicas para que puedan consultar artículos y cosas y lo puedan contactar directamente. Entonces, Sergi, muchísimas gracias. Un saludo, mi hermano, un abrazo y nos Un saludo, vemos abrazos. pronto por Nos aquí vemos. cerca. Ok, chao, chao. Un saludo. Chao. Saludos.